En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, bendícenos, te pedimos, Señor, bendícenos. Bendícenos esta noche, Señor. Venimos sin méritos, no tenemos méritos algunos para acercarnos a ti por nosotros mismos. Pero tú en tu gracia nos permites escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, permítenos esta noche, permíteme a mí, Señor, hablar lo que tú quieras que yo hable, Señor, y a todos nosotros que en humildad podamos entender, comprender un poco más de tu amor, Señor, de poder entender un poco más sobre esta Pascua que vamos a celebrar. Ayúdanos, Señor Jesús. Por favor, queremos abrir esas puertas, Señor, para que tú entres. Que entres tú, Señor. Dice ese salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? Nosotros no podemos, Señor, pero tú sí puedes, Señor. Y junto contigo vamos a subir ese monte, Señor. Dice el de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos. Señor, tú eres el único que puede subir ese monte. Queremos invitarte, Señor, a que entres, Señor, a que entres en nuestras vidas. Y te pedimos también que tú nos hagas entrar en estas celebraciones, Señor. Que nos saques, Señor, de todos nuestros pecados, de todos nuestros egoísmos, para poder entrar contigo, Señor, en esta gran semana. Es bueno cantar salmos a tu nombre, Señor. Una vez vamos a cantar. Alzado puertas vuestras cabezas. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Señor, que se abran las puertas de mi corazón para que entres tú, Señor. Entra tú, Señor. Entra tú, Señor Jesús. Entra tú en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos también, Señor, a estar contigo en este tiempo. A vivir contigo, Señor, estos acontecimientos, Señor. A revivir contigo esta historia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos esto, que tú hundas, Señor, nuestro orgullo, así como hundiste, Señor, los jinetes, los caballos de Faraón, Señor. Que hundas nuestra soberbia, Señor, y que aprendamos de ti que eres manso y humilde de corazón, Señor. Que entraste a Jerusalén humildemente, Señor, y entraste, Señor, para morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor. En esta Pascua también recordamos que tú, Señor, nos haces pasar de la muerte a la vida, Señor. Que tú derrotas a nuestros enemigos, Señor Jesús. Que tú has derrotado la muerte, Señor. Vamos a cantar y te pido que te unas en esta alabanza. Es la misma alabanza que hizo el pueblo de Israel cuando Dios los libró, cuando Dios los sacó de Egipto, cuando los hizo pasar por en medio del mar y hundió a sus enemigos. Señor, hunde también a nuestros enemigos, Señor, a nuestra soberbia, a la carne, Señor, a la muerte. Cantemos al Señor, que se vistió de gloria. Los carros y caballos. Los carros y caballos arrojado en el mar. Cantemos al Señor, sublime su victoria.
victoria. Cantemos al Señor, que se vistió de gloria, los carros y caballos arrojado en el mar. Cantemos al Señor, sublime su victoria, los carros y caballos arrojado en el mar. Cantemos al Señor, que se vistió de gloria, los carros y caballos arrojado en el mar. Cantemos al Señor, sublime su victoria, los carros y caballos arrojado en el mar. La victoria es de nuestro Dios, Señor. Y tus humildes, Señor, comparten tu victoria. Ayúdanos, Señor, esta noche. Danos una palabra, por favor, te pido. Danos la humildad para escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendícenos esta noche. Bendícenos, Padre, esta noche. Te lo pedimos, Padre. Permítenos, Señor, vivir bien estas fiestas de Pascua. Que podamos pasar contigo, Señor, de la muerte a la vida. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Bien, hemos iniciado orando, tan importante que es iniciar orando. En la vigilia pascual, cuando canta el diácono, cuando el diácono va a cantar el pregón pascual, se acerca al sacerdote o al obispo y le dice, bendíceme, Padre, Padre mío, bendíceme, le dice. Y dice también, yo luego cantando en el pregón pascual, cuando es un diácono el que canta, dice, Señor, yo no soy digno, yo sin mérito he sido elegido como diácono tuyo, y te pido por favor que me ayudes, pues estoy parafraseando, me ayudes a poder cantar este pregón, a poder cantar sobre la Pascua, porque no voy a poder hacerlo, es la esencia de eso que está diciendo el diácono. No puedo hacerlo, Señor, no puedo hablar de este misterio pascual, no puedo cantar este pregón pascual si tú no me ayudas a cantarlo, Señor. Y por eso hemos orado pidiéndole al Señor, Padre, bendícenos, ayúdame, Señor, a poder hablar de la Pascua, ayúdame también a abrir el oído para poder entender, Señor, el misterio pascual, poder vivir estas fiestas de Pascua contigo. ¿Sí? Y decía un sacerdote, el padre Raniero Cantalamessa, decía que cuando nos acercamos a estos misterios, a hablar de estos misterios, es necesario, dice, quitarnos las sandalias, entrar con temor, con temblor a esto que nos supera totalmente, hablar de la muerte y resurrección del Señor, de esto que vamos a celebrar en esta Semana Santa. En el pregón pascual también se dice esto, ¿no? Voy a leerlo para que nos vayamos preparándonos para esta noche, sobre todo esto, ¿no? La noche, la más importante de todas las noches, la más importante de todas las vigilias, a la cual nadie debe faltar, ningún cristiano puede faltar. Y lo que dice el pregón dice esto, ¿no? Esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Una parte del pregón pascual. Esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Y esto Dios nos conceda experimentar esta noche que vamos a celebrar
el sábado santo, a experimentar estas cosas, ¿no? Que el Señor nos devuelva la inocencia, nos devuelva la alegría, que expulse todo el odio, ¿no? Experimentar lo que Cristo ha pagado por nosotros, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a Éxodo 12:26 en nuestras Biblias, ¿sí? Te pido que si todavía no tienes tu Biblia ahí al lado, traigas tu Biblia. No trae tu Biblia, vamos a dar un tiempo para que vayas y traigas tu Biblia, porque este momento lo hubiéramos hecho en familia de discipulado, no todos un tiempo consagrándolo al Señor, como hacemos en las familias de discipulado. Ahora lo tenemos que hacer así, y te pido también que sea un momento de que tú consagres también este tiempo, que pongas tu Biblia así tal cual como si estuvieras en tu familia de discipulado. Vamos a ir a Éxodo 12:26. Y dice así: y cuando vuestros hijos os pregunten por el significado de este rito, cuando sus hijos les pregunten por el significado de este rito, y está hablando de la Pascua, ¿no? Cuando tu hijo te pregunte por el significado de la Pascua, vamos a seguir leyendo para que no se quede incompleto. Versículo 27, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando en cambio nuestras casas. ¿Sí? Esta es la respuesta, dice, que les debes dar a tus hijos. Y más adelante, mientras iba desarrollando la Pascua en el pueblo de Israel, se iba desarrollando también la liturgia, por decirlo así, en el pueblo de Israel, era el hijo más joven el que preguntaba. El hijo más joven, el más chiquito de los hijos en la casa, preguntaba esto, ¿no? Esto que estamos leyendo en el Éxodo lo hacía de una manera. ¿Cómo preguntaba el hijo más pequeño? Le decía a su papá y preguntaba: ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? ¿Por qué esta noche de Pascua es diferente a las demás noches? Y hacía otras preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Será por esto? ¿Será por el otro? Y el padre respondía, el jefe de la casa respondía: nosotros, esto le respondía, nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto, y de allí nos hizo salir el Señor Dios nuestro con mano fuerte y brazo extendido. Una vez más, nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto, y de allí nos hizo salir el Señor Dios nuestro con mano fuerte y brazo extendido. Y podemos también iniciar compartir con esta pregunta, ¿no? ¿Y qué significa la Pascua? ¿Y qué es este rito? Nos hablan tanto de la Pascua en la Cuaresma, que tenemos que prepararnos para la Pascua, pero ¿qué es la Pascua? Y eso es lo que vamos a intentar poquito, ¿sí? No vamos a poder agotar todo lo que significa la Pascua, un poquito de qué es esta Pascua, ¿no? Los que han visto también, bueno, para también quizás que puedas recordar, los que han visto la Pasión de Cristo, esta pregunta, cuando está la Virgen María y está con otra mujer, reviven este rito pascual, y dice, en esa noche en que estaban prendiendo al Señor, y dice: ¿y por qué esta noche es tan diferente a todas las noches? Esa noche que era la verdadera Pascua, ¿no? La Pascua que tanto tiempo se había esperado. Y le dice lo mismo, ¿no? Esta noche es diferente porque esta noche vamos a ser libres, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la liturgia? La liturgia hace actual los acontecimientos del pasado. ¿Por qué vamos a celebrar todas estas cosas? Porque al celebrar estas liturgias del Domingo de Ramos, del Trío Pascual, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, lo que vamos a hacer es actualizar los acontecimientos del pasado, la historia. Hacernos contemporáneos, mejor dicho, hacer contemporáneos del pasado a los hombres de hoy, ¿sí? El cristiano debe hacerse mediante la liturgia, mediante estas celebraciones, si bien es cierto que vamos a tener este año de manera distinta, mediante estas celebraciones, el cristiano debe hacerse contemporáneo de Cristo, ¿sí? Entonces es esto lo que vamos a hacer en esta Semana Santa, ¿sí? ¿Por qué hacemos tantos ritos? ¿Por qué hacemos esta liturgia? ¿Por qué hacemos el Domingo de Ramos?
¿Por qué el Jueves Santo, lavatorio de los pies, tantas cosas? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? No es simplemente por hacerlas, sino el sentido de esto es que tú y yo, Dios nos conceda meternos en esto. Y ahí cuando el Señor está entrando a Jerusalén, entrar con Él. Ser parte de los niños que alaban y dicen Hosana. ¿Sí? Ser parte el Viernes Santo de decir, Señor, con los discípulos sentarnos a la mesa del Señor y decir, Señor, ¿acaso yo seré el que te traicione? Entrar en toda. Y el Viernes Santo con lo doloroso que es. Y también junto con Él, experimentar también con los discípulos quizás esa desolación, ¿no? Del sábado santo, del Viernes Santo, en el cual el Señor desaparece, las promesas del Señor parecen no cumplirse, para luego también experimentar el gozo de que el Señor no falla sus promesas, de que el Señor resucita. Todo eso es esta celebración pascual que vamos a tener. Vamos a leer una parte del Evangelio, por eso te pedía que traigas tu Biblia. Esta parte del Evangelio es una parte de lo que se va a leer en la Eucaristía del domingo en la tarde, el domingo de resurrección. El domingo en la tarde se lee esta parte del Evangelio. Vamos a ir a Lucas 24, del 24 al 26. La parte de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son unos discípulos que están regresando a casa después de estos acontecimientos, un poco ya con desesperanza. La esperanza que había encendido Cristo en ellos, de pronto es defraudada por la cruz, aparentemente. ¿Sí? Lucas 24, 24. Y están hablándole estos discípulos, el Señor se ha aparecido a ellos de forma, ellos todavía no saben que es el Señor. No es una partecita de esta parte del Evangelio. Lucas 24, 24. Y les dice así, dicen los discípulos del Señor, fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y Jesús les responde, qué poco perspicaces sois, ¿y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Es importante esta parte del Evangelio, porque quizás hoy ya también nos sentimos así, como que el Señor, experimentamos quizás ese sábado santo. El Papa Benedicto va a hablar y va a usar este término, ¿no? Estamos en el sábado de la historia. ¿Qué es el sábado de la historia? Es experimentar que Dios no está. ¿A dónde se ha ido Dios? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué momentos tan difíciles en este tiempo? Quizás, claro, no para todos. Gracias a Dios creo que nuestra ciudad por lo menos no está tan grave como otras naciones. Nuestro país, poco a poco, ¿no? Estamos tratando de luchar esta batalla. Pero en otros países las cosas son mucho más difíciles. Y podemos preguntarnos, ¿y dónde está Dios? Y es lo que se preguntan estos discípulos, ¿no? Están regresando, dicen, no, ya la esperanza que nos habían dicho, no. El creer que Jesús nos iba a salvar, no. Y parece que el Señor ha muerto, que el Señor ya se ha quedado en la tumba, ¿no? Pero es el Señor que les dice esto, ¿no? Y esta palabra para nosotros, y es lo que vamos a escuchar en la vigilia pascual, ¿no? Les dice el Señor, qué poco perspicaces son y qué mente más tarda tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. Y les dice esto, no era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar en su gloria. Y este es el misterio pascual. La pasión de Cristo
para entrar en su gloria. Y no solamente para que Él entre en su gloria, sino para que nosotros entremos con Él en esa gloria. Para que todos los que están, que mueren con Cristo, resuciten también con Cristo. Y les dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de Él todas las Escrituras. Es por eso que en la vigilia pascual, comenzando desde el Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento, por eso son varias lecturas del Antiguo Testamento claves, y es en la vigilia pascual, digámoslo así, se hace lo que el Señor hizo con estos discípulos de Maús. Les comienza a explicar la palabra para que entiendan que era necesario, que la palabra, la escritura del Antiguo Testamento decía que era necesario, que Moisés había escrito, que era necesario que el Cristo padeciera para que entrara en su gloria. Y eso es lo que vamos a experimentar en la vigilia pascual. Vamos a escuchar la palabra de Dios, bastante palabra de Dios desde Moisés, los profetas, salmos, para entender esto, para entrar en este misterio pascual. Y en parte ese es a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? ¿Qué significa este rito? ¿Qué es la Pascua? Responde la palabra, responde el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es por eso que Dios nos tiene que conceder, y pidámosle a Dios que Dios nos conceda escuchar su palabra humildemente, escuchar su palabra, y como estos discípulos, que no lo hemos leído, pero más adelante van a decir, y el corazón no nos ardía cuando el Señor nos explicaba la palabra. Y que eso también pase cuando nos hablen la palabra, que el corazón arda mientras escuchamos la palabra de Dios y entendamos, escuchando la palabra, el misterio pascual, que era necesario que Cristo padezca para entrar en su gloria, que era necesario que muera para que luego resucite. Y en estos tiempos no podemos abstraernos de la historia, de lo que actualmente está pasando, ¿no? Jesús decía, cuando hablaba en el Evangelio, decía, ustedes saben reconocer el clima, ¿no? Saben cuándo va a llover, saben predecir los tiempos climáticos, pero ¿se pueden dar cuenta del tiempo en el que están, de los tiempos de Dios? ¿Saben reconocer esos tiempos? Y hazte esta pregunta, ¿qué tiempo estamos viviendo? O tú pregúntale a Dios, Señor, ¿en qué tiempo estamos? Porque quizás estoy tan ciego que ni siquiera me doy cuenta. Estamos pasando estas cosas y todavía a mí es como si no pasara conmigo nada. Pregúntale a Dios, ¿en qué tiempo estoy? ¿En qué tiempo estamos, Señor? ¿En qué tiempo está la humanidad ahora? Ya desde San Pablo, y esta es una característica del cristiano que reconoce, como San Pablo ya sabía desde estos tiempos, decía, estamos en los últimos tiempos. Él sabía eso, y Dios nos tiene que dar esa conciencia también a nosotros que estamos en los últimos tiempos, desde la ascensión del Señor, después de la Pascua del Señor, hasta nuestros días estamos en los últimos tiempos, el tiempo de los gentiles, ¿no? El tiempo en el cual se está predicando todavía aún el Evangelio a todas las naciones, y dice el Señor, cuando se predique el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este es el tiempo en el que estamos viviendo, pero también este tiempo en el que todavía actualmente estamos, todavía estamos viviendo este tiempo de cuaresma, ¿no? Una cuaresma diferente, rodeada por una enfermedad que a muchos recién ha hecho entrar en razón de su fragilidad, ¿no? Que quizás nos creíamos, eso que habiendo llegado a la modernidad del hombre, ya no había nada que le pueda hacer daño, que todo lo podía afrontar. Pero estamos en un tiempo en el cual estas circunstancias, este virus nos hace dar cuenta que nuestra vida es frágil, que al final nuestra vida está en manos de Dios. En Lucas 13, del 1 al 5, creo que no lo vamos a leer, en Lucas 13, del 1 al 5, le dicen al Señor, le dicen esta noticia, Señor, Pilato ha matado a unas personas, ¿no? La ha mezclado con sus sacrificios, ¿no? Escandalizándose, mira lo que ha hecho Pilato, qué terrible. Y le dice el Señor, ¿y ustedes creen que esas personas eran más pecadores que ustedes? Y luego les dice, no lo crean, y los que murieron en la torre de Siloé, les dice el Señor,
tampoco no crean que son más pecadores que ustedes, ¿no? Y si ustedes no se convierten, dice el Señor en esta parte del Evangelio, van a perecer igual, de la misma forma, si ustedes no se convierten. Entonces, lo que nos enseña esta parte del Evangelio es que ante esa catástrofe, ante la calamidad, quizás no llegaba a nuestra casa, no debemos juzgar y decir, es que ellos son pecadores, es que ellos son peor que nosotros. No, lo que dice el Señor que debemos responder cuando están pasando estas cosas es responder con una cosa, con la conversión. De saber de esto, Señor, y si yo no me convierto, también voy a morir. No la muerte física, porque al final todos vamos a pasar por esa muerte, excepto los que estén vivos cuando llegue el Señor. Después todos vamos a morir, una muerte física. Pero el Señor no está hablando solamente de esta muerte. Si no te conviertes, lo que está diciendo el Señor, lo que puede pasar es que cuando te llegue la muerte, te encuentres muerto espiritualmente, y si te encuentras así, vas a estar muerto para siempre. Este mundo pasa, ¿sí? Y hay dos cosas en las que podemos elegir, o pasar con el mundo, y acá vamos a explicar también un poco el significado de Pascua, porque Pascua significa pasar. Y hay dos opciones, o pasas con el mundo, o pasas con el Señor. No te queda de otra. Este mundo sí o sí va a pasar. Y tú eliges si pasas con este mundo que se va a destruir, o si eliges pasar con Cristo, que Él nos da la vida eterna. Y Él no pasa nunca. O pasar con Cristo para no pasar nunca. Es decir, para no morir nunca. ¿Sí? Entonces este tiempo, que todavía estamos en Cuaresma, todavía es un tiempo para convertirnos, para hacer penitencia, para hacer oración, para hacer ayuno y para hacer limosna. ¿No? Quizás tú dices, bueno, no sé, no he aprovechado mucho la Cuaresma, pero todavía estamos a tiempo, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Hoy día es el día de salvación. No hagas vana la gracia del Señor. Esto que hemos escuchado desde el miércoles de ceniza. Hoy todavía tienes oportunidad. Y tú dices, me gusta esta frase de, esto está tomado de la Didaqué, que es un libro, un escrito del primer siglo, ¿no? Muy temprano del cristianismo, ¿no? La Didaqué, o también conocida como la doctrina de los 12 apóstoles, ¿no? Y dice así este texto de la Didaqué, dice así: venga la gracia y pase este mundo, hosana al Dios de David, el que sea santo que se acerque, el que no lo sea que haga penitencia. Maranatá. Una vez más lo voy a leer. Venga la gracia y pase este mundo, hosana al Dios de David, el que sea santo que se acerque, el que no lo sea que haga penitencia. Maranatá. ¿Qué quiere decir? Ven, Señor Jesús. Y es lo que lo dice la idea que este mundo pasa, pero que se acerque, el que sea santo que se acerque. Si tú has vivido bien esta Cuaresma, acércate, porque para ti es esta Pascua. Y si tú dices, y el que no sea santo, y el que no es santo, dice la idea que también acércate, haz penitencia, también para ti es esta Pascua. Pero haz penitencia, acércate, el Señor tiene misericordia para ti, porque Él ha muerto, dice también una parte de la Escritura, por los que están lejos y por los que están cerca. Por los que están cerca, pero por los que están lejos también. ¿Sí? De esto se trata también el misterio pascual, que Cristo en ese descendimiento, en ese descender a los infiernos, te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí. ¿Sí? O sea que no hay un lugar tan lejos o tan lleno de pecado donde el Señor no pueda tocarte, o donde tú no puedas tocar al Señor, o donde tú no puedas acercarte a Dios. No hay un lugar. Entonces acércate, eres santo, has vivido bien esta Cuaresma, acércate, para ti es esta fiesta. Y si estás lejos, no has vivido bien esta Cuaresma, entonces el Señor te dice esto: haz penitencia, acércate al Señor, haz oración, haz ayuno, para ti también es esta fiesta, por ti también ha muerto el Señor. ¿Sí? Lo que vemos en los evangelios es que la mayoría de los apóstoles tuvo muy buenas intenciones para llegar a la Pascua. Contigo hasta la muerte, Señor.
pero fueron pocos. Solamente Juan, el más joven, llegó a acompañar a Jesús hasta la cruz. Entonces tal vez nosotros también hemos tenido muy buenas intenciones y quizás no las hemos podido cumplir, pero de eso se trata también esta Pascua. Que aun cuando nosotros, por nuestra debilidad o por nuestros errores, no hayamos podido llegar, como decíamos al principio, no podemos subir al monte, porque es el monte para el que tiene manos limpias y puro el corazón. Se trata de que el Señor sube a ese monte por ti, a ese monte en el cual no podemos subir, no podemos entregarnos, Él se entrega. A ver, vamos a poner una imagen, quiero que pongas la imagen de Isaac, porque esta palabra también se medita en la vigilia pascual, el sacrificio de Isaac. Entonces, esta es una lectura que se toca también en la vigilia pascual, ¿no? Todas las religiones, o por lo menos antes del cristianismo, tenían una conciencia de algo, de que había que haber una sustitución. Sustituir. El hombre sabía profundamente que lo que demandaba Dios de él era la entrega total. Dios, ¿qué quería de mí? La entrega total. Es por eso que en este episodio de cuando a Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, es un símbolo eso, de la entrega total. Eso es lo que Dios pide de nosotros, entrega total. Eso es subir al monte. Y ese es el monte a donde debemos subir. Qué difícil, ¿no? Tú podrías subir ese monte, tú podrías llevar a Isaac al monte. Abraham, el padre de la fe, lo hizo, ¿no? Llevó a su hijo Isaac al monte. Pero esto es en parte lo que pasaba también en la Pascua y en muchas otras religiones, era que, Señor, yo no puedo entregarme totalmente. Entonces, ¿qué hago? Entonces te traigo este animal, Señor, para que sustituya, para en parte pagar, Señor, esto que yo no puedo pagar. Yo me debo entregar, pero te entrego, Señor, este animal, este sacrificio. Y yo debo morir, Señor, por todo el mal que he hecho, ¿no? Yo debo morir entregándome a los demás, pero no puedo hacerlo, así que te entrego, Señor, este cordero, esta res, Señor. Eso es lo que... Pero vemos en esta parte en la cual que Dios le había prometido un hijo a Abraham. Pero vamos a ver, y empieza el Evangelio de Mateo diciendo esto, ¿no? Una revelación, y dice, este es el Evangelio, y dice, el libro del origen de Jesucristo, empieza el Evangelio de Mateo diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque el hijo de Abraham, el verdadero hijo de Abraham, que le había sido prometido a Abraham, no es Isaac, porque Isaac va a subir al monte y no es sacrificado. Si bien es cierto, hay una gran connotación y es un tipo, no es una imagen de Jesucristo, Isaac nada más, pero el verdadero Isaac va a ser Jesucristo. Y no sé si está ahí todavía la imagen. Vemos ahí un carnero, ¿no? Colgado de los cuernos. Así dice, se nos cortó un poco Bueno, se nos ha apagado una cámara. Ahora estamos con algo más provisional. Pero bueno, el Señor provee. Espero que me estén escuchando. Bueno, en fin, el Señor provee. Justamente lo que decía Abraham, el Señor provee. En el monte el Señor se aparece. En este monte es ahí donde se sustituye este carnero que decíamos, este carnero colgado de los cuernos. Al final ¿cómo decir? Nosotros somos ese Isaac, no podemos afrontar esto, pero viene en nosotros, en nuestra ayuda, el Señor, y este carnero colgado de los cuernos, pero es Cristo colgado de la cruz, ¿no? Y sustituye eso que tú y yo no podemos hacer. Y Él se entrega totalmente. Eso que no se realizó en Isaac, lo realiza plenamente Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir avanzando a pesar de algunos problemas que hemos tenido. Bueno, voy a leer ahora una carta de un obispo de los primeros siglos, Dionisio de Alejandría,
Esta carta la escribe en medio, este obispo en medio de persecuciones, en medio también de una enfermedad, de una peste, ¿no? Algo similar a lo que estamos pasando, y este obispo Dionisio de Alejandría escribe esto. Dice así, está tomada de la historia eclesiástica que escribe Eusebio de Cesarea. Después de esto, cuando la peste interrumpió la guerra y la fiesta se acercaba, la fiesta de la Pascua, de nuevo entró en comunicación por carta con los hermanos, indicándoles los padecimientos de esta calamidad con estas palabras. Esta es la carta de Dionisio, este obispo, siglo III. Ciertamente a los demás hombres no les parecerá tiempo de fiestas la ocasión presente, es decir, el tiempo de persecución y el tiempo de la peste. Para ellos ni este ni lo otro lo es. En la actualidad, al menos ciertamente, todos son lamentaciones, todos llantos, y los gemidos resuenan en toda la ciudad por causa de la muchedumbre de los muertos y de los que cada día siguen muriendo. Porque como está escrito de los primogénitos de Egipto, así también ahora se ha levantado un gran clamor, pues no hay casa donde no haya un muerto. Y ojalá no fuera más que uno, porque en verdad son muchas y terribles las cosas que han sucedido incluso antes de esto. Y va a hablar de los tiempos de persecución, dice, que ha experimentado este obispo con su iglesia, con su comunidad. Primeramente nos expulsaron, y somos los únicos que, a pesar de estar perseguidos por todos y condenados a morir, celebramos la fiesta. Incluso entonces, y cada lugar de tribulación de cada uno se nos convirtió en paraje de asamblea festiva, campo, desierto, nave, albergue, cárcel. Pero la más esplendorosa de todas las fiestas la celebraron los mártires perfectos, regalados con el festín del cielo. Y dice esto, ¿no? A pesar de que nos perseguían, nos expulsaban, ¿no? Y que estábamos condenados a morir, celebramos la Pascua, a pesar de esto, ¿no? Aunque algunos decían, ¿cómo vamos a celebrar en este tiempo? No. Y dice, y cada lugar de tribulación, en cualquier lugar donde estaba, se convirtió, dice, en un paraje de asamblea festiva. Si estaban en el campo, era una fiesta, en el desierto, en la nave, en el albergue o en la cárcel. Y este tiempo también, donde sea que lo pasemos, sí, en medio quizás de una situación difícil, igual podemos celebrar la Pascua, igual debemos celebrar la Pascua, porque como dice, ¿no? La más esplendorosa de todas las fiestas la celebraron los mártires perfectos, o sea, esos que incluso probaron la muerte, que puede ser quizás, uno puede decir, la peor de las desgracias es la muerte, pero no, para los mártires y para el cristiano ya no hay muerte, porque Cristo mató la muerte. Sigue diciendo, y después de esto se echaron encima la guerra y el hambre, que sufrimos junto con los paganos. Hemos soportado solos los malos tratos que nos dieron, pero hemos entrado a la parte en lo que ellos entre sí se hacían y padecían, y una vez más hemos gozado de la paz de Cristo, que solo a nosotros nos ha dado. Lo que está diciendo es que, a pesar de que todos nosotros, solo nosotros éramos perseguidos, llegó un tiempo en que sufrimos con los paganos lo mismo, la guerra y el hambre. Todos pasamos los mismos padecimientos, paganos y cristianos, dice. Pero nosotros experimentábamos algo que ellos no tenían, dice este obispo, la paz de Cristo. La paz de Cristo es lo que ellos tenían y que los otros no tenían. Sigue diciendo, habíamos logrado tanto ellos como nosotros un brevísimo respiro cuando irrumpió la enfermedad esta, cosa para ellos más temible que todo temor, y por lo tanto más cruel que cualquier otra calamidad, y como escribe un autor particular suyo, única cosa que haya sobrepujado a toda previsión. Mas no así para nosotros, que más bien fue un ejercicio y una prueba en nada inferiores a las demás. Efectivamente, en nada nos perdonó a nosotros, aunque mucho se cebó en los paganos. No sé si se entendió lo que estoy leyendo, voy a tratar de explicarlo. Llegó un momento, dice, que irrumpió la peste, la enfermedad, ¿no? Que para los paganos, dice, era lo más temible, a lo que más tenían miedo, ¿sí? Era la peor calamidad. Y dice que escribió un autor
que es la única cosa que no se habían previsto, ¿no? Un poco parecido a nuestros tiempos, es la única cosa que nadie se esperaba, ¿sí? Y mira lo que dice este obispo, pero incluso a nosotros, dice, a nosotros también nos pasó. No es que a nosotros no nos haya pasado, también hemos experimentado la misma tribulación. Y esto, hermano, porque es cierto, ¿no? Ayer nos escribía a mis papás, mandaba un audio el hermano Yaquino de Ecuador, una comunidad carismática como nosotros, y que le contaba, hermanos, ya ha fallecido un hermano con coronavirus, ya ha fallecido aquí en Ecuador. Creo que están las cosas un poco difíciles. Es así, o sea, también nos puede tocar a nosotros. Dios no nos ha asegurado que no nos va a tocar la enfermedad, nos puede tocar, como a estos cristianos de este siglo tercero, también les tocó, ¿sí? Pero mira la respuesta de estos cristianos que han experimentado, porque no solamente se trata de conocer qué es el misterio pascual, que es la muerte y resurrección del Señor, sino que Dios dé la gracia de vivir la Pascua. Y en esos momentos difíciles sigue diciendo, en todo caso, mira la actitud de los cristianos en medio de la enfermedad. La mayoría de nuestros hermanos, por exceso de su amor y de su afecto fraterno, olvidándose de sí mismos y unidos unos con otros, visitaban sin precaución a los enfermos, les servían con abundancia, los cuidaban en Cristo y hasta morían contentísimos con ellos, contagiados por el mal de los otros, atrayendo sobre sí la enfermedad del prójimo y asumiendo voluntariamente sus dolores, como Cristo lo hizo con nosotros. Sigo leyendo. Y muchos que curaron y fortalecieron a otros, murieron ellos, trasladando a sí mismos la muerte de aquellos y convirtiendo entonces en realidad el dicho popular que siempre parecía de mera cortesía, despidiéndose de ellos humildes servidores. Estos hermanos desde el siglo III han hecho lo mismo que Cristo ha hecho por nosotros. Tomar nuestros dolores, tomar nuestras enfermedades, morir para darnos vida, para dar vida al otro. Eso es ser Cristo. Eso es ser cristiano. Bueno, la parte final que dice, había una frase de Cortés, decía, soy tu humilde servidor, pero ellos lo encarnaron. Ellos se hicieron humildes servidores del otro. Mira lo que sigue diciendo. En todo caso, los mejores de nuestros hermanos partieron de la vida de este modo. Presbíteros algunos, diáconos y laicos, todos muy alabados, ya que este género de muerte, por la mucha piedad y fe robusta que entraña, en nada parece ser inferior incluso al martirio, dice este obispo. Lo que está diciendo, y es algo que también están pasando algunos sacerdotes, los mejores de nosotros, dice, nuestros sacerdotes murieron haciendo esto, sirviendo a los demás, haciéndose como Cristo, haciendo vivo el misterio pascual. ¿Sí? Sigue diciendo, y así tomaban con las palmas de sus manos y en sus regazos los cuerpos de los santos, les limpiaban los ojos, cerraban sus bocas, y aferrándose a ellos y abrazándolos, después de lavarlos y envolverlos con sudarios, se los llevaban a hombros y los enterraban. Poco después recibían ellos estos mismos cuidados, pues siempre los que quedaban seguían los pasos de quienes les precedieron. O sea que también se enfermaban y recibían luego cuidados de sus hermanos. Y mira lo que dice, ya voy a terminar con esta cita. En cambio, y esta es la gracia que tiene el cristiano que no tiene el pagano, en cambio entre los paganos fue al contrario, incluso apartaban a los que empezaban a enfermar y rehuían hasta a los más queridos, y arrojaban a moribundos a las calles y cadáveres insepultos a la basura, intentando evitar el contagio y compañía de la muerte, empeño nada fácil hasta para los que ponían más ingenio en esquivarla. Sí, y ahí termina de citar esta carta de este obispo. Y es eso, cuentan entre los paganos, lo que más hacían era rehuir la muerte,
de huir la muerte. Así sea un familiar tan querido, no puedo pegarme a él porque voy a morir. El miedo a la muerte. Y este es un miedo que seguramente, no sé si Dios ya te ha liberado de esto, pero esto se trata esta Semana Santa, este misterio pascual. De que Dios nos libre de todo miedo a la muerte. Mira, Jesús, obedeciendo al Padre, abriéndose, hay una parte en la Escritura que dice, y mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Cuando le clavan la lanza al Señor, el Papa Benedicto XVI dice esto, ¿no? Cuando le clavan la lanza, es esto, Cristo, cuando todavía estaba en su vida con nosotros, su mismo cuerpo, el mismo ámbito físico no permitía mayor comunión. Y decía esto, el cuerpo, si bien es cierto, con el cuerpo podemos tener comunión a través del cuerpo, si bien es cierto ahora, y con el cuerpo podemos tener comunión, no podemos abrazar ya en estos tiempos, pero dice esto, si bien el cuerpo nos une con los demás, es el cuerpo lo que también nos divide. ¿Qué está diciendo? Tú no puedes estar íntimamente unido a alguien si no mueres. Tu cuerpo es también eso que te divide del otro. Tú no puedes estar dentro del otro. No puedes hacerte uno con el otro. Cristo, hasta que no fuera traspasado, no podía hacerse uno contigo y conmigo. Y por eso decía, conviene que yo me vaya. Apartar. Y cuando Cristo lo atraviesan, Cristo se abre. Se abre a nosotros. Si ya no hay nada que nos divida, murió, es cierto, pero a través de esta muerte Cristo se hace más íntimo con nosotros. Se hace uno con nosotros, así como del costado nació de Adán, salió Eva, de ese costado atravesado del Señor, y dice el Papa Benedicto, es la misma palabra que se usa, Juan, que en el Génesis, de ese costado nació la iglesia, Cristo se abrió para nosotros. Si no moría, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces no da fruto. Pero si cae en tierra, da mucho fruto. Los cielos se abrieron. Se abrió la puerta, se rasgó el templo ese día. Lo que nos dividía de Dios ya no nos dividía más, porque Cristo fue atravesado. Y aquello que nos dividía ya no nos divide más. Podíamos tener comunión con Cristo, incluso en la muerte. Porque, claro, es esto. Ahora, cuando Cristo murió, puede tener comunión incluso en lo más bajo, que es así, descendió a los infiernos. Podemos tener comunión con Cristo, incluso en la muerte. De aquello que le tenemos tanto miedo. Lo que la gente tanto miedo tiene, voy a morir, me va a matar este virus. Cristo te regala la gracia, te da la gracia de tener vida eterna, de no morir más. Esto es el misterio pascual, esta es la alegría con la cual se entregaban los mártires, y como leíamos también, con esta alegría se entregaban sacerdotes, diáconos y otros hermanos, en servir al otro. ¿Por qué? Porque no tenían miedo a la muerte. Porque Cristo se abrió a ellos. Cristo no experimentaron que había alguien que había dado la vida por ellos. Y de dentro de ellos les salía la vida. Podían morir también por otro y vivir la vida de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, y este es el misterio pascual. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto dice Pablo. Cristo murió, es cierto, y Cristo resucitó. Esto es algo histórico, la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿qué nos significa la muerte y resurrección? La muerte de Cristo significa que Jesús hizo lo que tú no podías hacer y pagó tus pecados. Y resucitó para que tú vivas la misma vida que Él, que puedas ser feliz
como Él es, tener la vida que no acaba nunca, porque Cristo no se quedó muerto, sino que Cristo resucitó. Y si bien es cierto, dice San Agustín, esta vida es como un Viernes Santo, esta vida la atravesamos todavía como un Viernes Santo, pero en esperanza vivimos ya el domingo. El sábado santo, el domingo de resurrección ya lo vivimos en esperanza. Estamos en Cristo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, dice el apóstol. Si bien es cierto, todavía en esta tierra experimentamos eso, ¿no? Todavía el Viernes Santo, pero ya en esperanza estamos con Cristo. Y ya el cielo está abierto. Por eso Esteban, cuando lo estaban matando, Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando lo estaban matando, decía: veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la derecha del Padre. Él abrió los cielos para que podamos estar tú y yo. Él descendió a los infiernos para que nadie esté fuera, los que están cerca, sí, bienvenidos, adelante, los judíos, sí, pero también los que están lejos, por más lejos que estés. Mira, y lo que pasaba en ese tiempo, en el tiempo de los sacrificios, todavía en el tiempo de la Pascua, antes del Señor, lo que pasaba era esto: llevaban la sangre del cordero, de ese cordero que se había sacrificado, que no podía cargar los pecados realmente del pueblo, pero era un simbolismo, y todos los pecados los depositaban en ese cordero, y la sangre la llevaban, dice, al propiciatorio. Y esa sangre, cuando tenía contacto con el propiciatorio, era como decir: ha tocado lo santo, tu pecado, ha tocado lo santo y tu pecado es perdonado. Y dice que Cristo es la víctima de propiciación, Él es el cordero propiciatorio. ¿Qué quiere decir? Él es nuestra propiciación, es decir, que todo aquel que tiene contacto con Cristo queda sanado, queda perdonado. Y es eso, este es el misterio pascual, que Cristo desciende hasta el infierno para tocar hasta el hombre más bajo, al que está hasta tu infierno, donde estás tú, lo más bajo donde tú puedas estar. Cuando tú has dicho: no, acá no puede estar Dios, en medio de mi pecado no puede estar Dios ni querrá verme la cara. Jesucristo descendió ahí para tocarte, o para que tú ahí puedas tocarlo y alcanzarlo. Y todo aquel que toque esta vez, que se pone en contacto con Cristo, es mejor dicho, es Cristo quien se puso en contacto contigo, con tu pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado, te tocó. No se podía tocar a los impuros, pero Él te tocó. Él me tocó, y tocándome perdonó mis pecados y me justificó y me limpió. Eso es lo que hace el Señor. Toca a los enfermos y los sana. Eso es lo que hace el Señor. Toca a los muertos y los resucita. Ese es el misterio pascual. Cristo tocando hasta el último de los hombres. No hay nadie, ningún hombre que pueda decir ahora: ya no puedo tener comunión con Cristo, porque Cristo sí fue atravesado. Es porque a través de ese atravesar a Cristo, Él se abrió a todo hombre, a toda mujer, para tener comunión con todo hombre, con toda mujer. Ese es el misterio, que Cristo descendió incluso a los infiernos. No sé si se puede pasar alguna imagen, creo que no es la de Cristo, sí, está como... Pero no vamos a poder pasar algunas cosas, vamos a tratar de... Entonces es por eso que podemos celebrar la Pascua aún en medio de los momentos difíciles, porque es Cristo quien muriendo destruyó nuestra muerte. Cristo ha destruido, y es lo que vamos a revivir en estos días, que Cristo destruye la muerte. Antiguamente, la concepción de la Pascua, había dos concepciones, ¿no? Primeramente leíamos esto, el paso de Dios, cuando Dios pasó y saltó, ¿no? Pascua significa, dice, saltar, pasar, no tocó a los primogénitos de Israel, ¿no? Y se decía: este es el paso del Señor, el Señor pasó. Luego más adelante se fue a otra concepción, quiso significar lo que también hemos cantado,
que el pueblo, no que Dios pasó, sino que el pueblo pasó de la esclavitud a la vida, de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida. Eso significaba la Pascua más adelante. Pero Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, aúna estas dos cosas. El paso del Señor y el paso del hombre los junta a Él. ¿Por qué? Vamos a ir a Juan 13:1. Lo voy a leer, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y la Pascua es esto, es el paso de Dios. Dios pasando. Pero no solamente es el paso de Dios para el cristiano, es el paso también del hombre, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y donde pasó Dios, también pasa el hombre. Donde pasó Cristo, pasa también. Es que Cristo es Cristo cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Y donde va la cabeza, también va el cuerpo. Esa es la Pascua. Cristo ha pasado al Padre. Cristo ha sido glorificado. Él murió y resucitó. Él tenía que ser levantado, dice el Evangelio de Juan. Ser levantado significa esto, ser crucificado y luego resucitar. Eso era el ascender de Cristo, el ser levantado. Pero junto con Él también estamos nosotros. Cristo recapitula, nos reúne a nosotros, a todos los que aceptamos, a todos los que nos dejamos tocar por Él, o lo tocamos a Él, a todos los miembros de su iglesia, pasan al Padre. Donde está Cristo, está su iglesia. Donde está Cristo, está su iglesia. Y también donde está la iglesia, está Cristo. También es así. Porque sí, también hoy seguimos sufriendo y Cristo está con nosotros. También están sufriendo algunos, pero Cristo está con nosotros. Y de eso también trata el descendimiento a los infiernos. Que no hay un lugar tan oscuro donde el Señor no pueda alcanzar. Nos sentimos quizás, nuevamente decía, nos sentimos abandonados. Pero el Señor no nos ha abandonado. Jesús dijo esto en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabe qué es sentirse abandonado. Es decir, esto, sentir eso. Sentir que quizás Dios no está. Quizás sientes eso, que Dios no está, que Dios se ha olvidado de ti, pero Dios está ahí. Dios está ahí. No hay un lugar, dice, así vaya a lo alto, así vaya a lo más profundo, dice el salmista, no hay lugar donde pueda escaparme de ti. La Pascua empezó como una fiesta familiar, lo hemos leído en el Éxodo, empezó como una fiesta familiar. Luego fue ligada un poco más al templo, fue ligándose al templo. Hoy día, en estos tiempos, vamos a celebrar también en nuestras casas, ¿no? En parte sí, nos da una tristeza, quizás no estar reunidos con todos los hermanos, ¿no? Más que quizás un lugar físico, el no estar en compañía de todos. Sí, también extrañamos nuestros templos también, ¿no? Para el pueblo judío, ellos no podían celebrar la Pascua sin el templo. En ese tiempo no podían, ¿no? Y tanto así era que cuando a Jesús lo acusan, le dicen, lo acusan antes de morir, eso también lo vamos a recordar. Le dicen, ha dicho que va a destruir el templo. Y eso es algo terrible. ¿Cómo va a decir que va a destruir el templo? Lo sagrado. Y él no dijo, bueno, Jesús no dijo eso, dijo, destruyan este templo. Efectivamente lo destruyeron más adelante. El templo fue destruido. Hasta nuestros días está destruido el templo de Jerusalén. Y fue una conmoción para el pueblo judío esto, que les quitaran su templo. Terrible, fue terrible lo que les pasó. Como digo, para nosotros es una tristeza también quizás no poder reunirnos en nuestras parroquias o en la comunidad, quizás es una tristeza. Pero sabemos esto, ¿no? Jesús dijo esto, o sea que donde están 2 o 3, Él está en medio.
Y como le decíamos también, creo que ya lo habíamos dicho, a la mujer samaritana Jesús le dice, llega un momento que ni en este templo, ni en Jerusalén, ni en el monte, van a adorar a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces volvemos quizás a los inicios, ¿no? También en los primeros cristianos, sí dice, acudían diariamente al templo, pero dice también se reunían en las casas a partir del pan. Y esta Pascua nos toca celebrarlas en nuestras casas, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, porque donde 2 o 3 están reunidos, Él está. ¿Desde cuándo? Desde que murió. Desde que lo traspasaron. A través de ese traspasarlo, Él desde ese momento puede estar en cada casa que se reúne en su nombre. Cuando 2 o 3 están, si Él no moría, no podría estar ahora entre nosotros, pero Él ahora está verdaderamente entre nosotros. Donde haya 2 o 3, Él verdaderamente está, porque Él se abrió y Él murió. Y muriendo pudo tener comunión con todos, donde quiera que estén. Por eso decía el escrito que le habíamos leído, podemos celebrar incluso en la cárcel. No sé si tu casa la sientes como una cárcel, pero incluso ahí puedes estar contentísimo, feliz, porque Cristo va a estar contigo esta Pascua. Y puedes experimentar esto, sí, morir con Cristo. Y quizás estás muriendo en este tiempo, y si no lo estás haciendo, entra en eso, en morir. Que Dios te conceda también morir con Él, que Dios nos conceda. Porque no nos gusta morir, tenemos miedo a la muerte, pero porque Dios quiere quitarnos este miedo a la muerte. Porque entrando en esa muerte, también resucitaremos con Él. Los que hemos sido bautizados, es esto, también morir con Él y resucitar con Él.